Datos psicológicos interesantes sobre las mujeres. Cuando hablamos de las mujeres es inevitable no entender que son sinónimo de resiliencia, fortaleza, confianza y valor. Pero entender la psicología de la mujer requiere especialmente comprender su mundo emocional y los profundos condicionamientos sociales de los que ha sido víctima durante generaciones, que definitivamente la han fortalecido. Pero sin duda alguna la mujer es la madre y la maestra del mundo. Su condición natural es la de pilar fundamental de las culturas, las sociedades y los hombres. Es por eso que en esta oportunidad queremos que conozcas algunos datos bastante interesantes sobre la mujer. Seguro te ayudará a comprenderla y valorarla mucho más. Antes de empezar, si disfrutas este tipo de temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si te gusta el video, déjanos saber con tu me gusta y tu comentario. Si quieres ver más sobre psicología, estás en el sitio correcto. Bienvenidos a Mr. Psicológico, tu canal de psicología. Comenzamos. Dato número 1. Tienen mayor sensibilidad. Existen diversos estudios que muestran cómo las mujeres tienen una sensibilidad especial o mayor que las distingue de los hombres. La sensibilidad implica ser capaz de percibir la belleza, de emocionarse ante situaciones de la vida y de empatizar con los demás o de experimentar una emoción de compasión o ternura ante determinadas situaciones. Dato número 2. Sus conexiones entre hemisferios son más acertadas. También tienen mejores conexiones entre ambos hemisferios del cerebro, es decir, disponen de más fibras nerviosas en el centro, lo que hace que puede utilizar varias áreas del cerebro a la vez, permitiéndole enfocar un problema desde varios puntos de vista. Esta misma cualidad la hace más intuitiva, de ahí que muchos aseguren que las mujeres tienen un sexto sentido. Dato número 3. Su comprensión en el lenguaje no verbal. Otra de las características psíquicas femeninas es su facilidad para comprender el lenguaje no verbal. Este acompaña al lenguaje verbal, que son las palabras, e incluye el tono de voz, la postura corporal, la gestión de los espacios personales, los gestos, entre otros. Es decir, las mujeres tendrían una facilidad especial para interpretar el lenguaje no verbal de las otras personas cuando se comunican con ellas. Dato número 4. Las mujeres hablan más sobre otras personas. Tal vez hayas escuchado alguna vez que las mujeres hablan más que los hombres, y en ciertas ocasiones así es. Sin embargo, diversos estudios llevados a cabo recientemente en la Universidad de Harvard, Universidad de Texas y la Universidad de Arizona han demostrado que las mujeres hablan aproximadamente la misma cantidad de palabras que los hombres diariamente. Pero lo que en realidad se observó es que las mujeres hablan más cuando deben realizar alguna tarea en equipo si el grupo es pequeño. Y otra diferencia importante que se halló es que las mujeres hablan más sobre otras personas, mientras que los hombres en general charlan más sobre deportes, política, coches u otros temas más impersonales. Esto no hay que verlo como algo negativo. Según la opinión de la neuropsiquiatra Louann Brittain, autora del libro El cerebro femenino, comentar detalles sociales y emocionales sobre otras personas ha ayudado a las mujeres a entender mejor las relaciones interpersonales y a mantener unida a la familia durante miles de años. Bastante interesante. Dato número 5. Sus cambios hormonales cambian su estado de ánimo. La mayoría de las mujeres notan cómo les cambia el humor cuando se acerca su periodo menstrual. Si eres chica, puede que te pongas más irritable en esos días, sintiéndote más deprimida y malhumorada. En cambio, durante los primeros días del ciclo hasta la ovulación, estos síntomas desaparecen. Esto tiene una clara explicación desde el punto de vista hormonal. Cuando los niveles de estrógeno están elevados durante la primera parte del ciclo, en general las mujeres están de mejor humor, coquetean y se interesan más en el sexo. Cuando el nivel de estrógeno baja y sube la progesterona, es cuando las mujeres se tornan más susceptibles e irascibles. Y si se trata de una mujer que recientemente ha dado a luz, el cambio es aún más grande. El caos hormonal que hay en su cuerpo puede afectar notoriamente su estado de ánimo, que puede ser muy variable. Dato número 6.
Las mujeres son más prudentes. También se cree que la prudencia es otra de las características psíquicas femeninas. La prudencia es la capacidad que nos permite pensar sobre los riesgos de determinadas situaciones, haciendo que actuemos acorde a ellos y que adaptemos nuestra conducta para evitar resultar perjudicados. Así, esta característica se asocia a las mujeres. Los hombres, en cambio, suelen tomar decisiones más arriesgadas. Esto es evidente, por ejemplo, al analizar la actividad de los inversores económicos hombres y mujeres. Nosotras tomamos menos riesgos, lo que se suele traducir en una mayor estabilidad de las inversiones. Interrumpo un momento para recordarte que si te está gustando el video, puedes dejar tu like y comentar. Eso nos ayudaría a crear más contenido sobre datos psicológicos como este. Y si no quieres perderte de ninguno, suscríbete y presiona la campanita. Sin más nada que decir, continuamos con más datos psicológicos. Dato número 7. Su capacidad de darse cuenta de los detalles. Otra característica de la psicología de la mujer es la capacidad para fijarse en los detalles. Esta característica también se ha demostrado en algunos estudios que tienen recuerdos de diferentes imágenes o de diferentes rutas, es decir, cómo nos guiamos, en comparación con los hombres. Así, mientras que los hombres tienden a echar vistazos más rápidos de las cosas, las mujeres se fijan más en los detalles. Dato número 8. Las mujeres tienden a no demostrar su agresividad. Tanto las mujeres como los hombres sienten rabia y enfado por igual, con la misma intensidad, pero suelen canalizar estas emociones de manera muy distinta. El hombre es más propenso a expresar su agresividad, a entrar en conflicto y pelearse. El modo en que están conectadas sus neuronas en el cerebro lo hacen más propenso a la agresión física. En cambio, la mujer parece evitar el conflicto, lo que no quiere decir que no sienta esas emociones. Las mujeres suelen ser físicamente menos agresivas, aunque pueden canalizar esos sentimientos expresándose verbalmente. Dato número 9. Las mujeres se preocupan más. También está demostrado que las mujeres se preocupan más que los hombres. Tienen preocupaciones más intensas porque perciben mayor riesgo en ciertas situaciones y suelen tener más ansiedad que los hombres. De modo que si notas que tu esposa o tu novia se preocupa demasiado, tómalo como algo natural. Dato número 10. Son mucho más empáticas. La empatía también se relaciona frecuentemente con la psicología de la mujer. Este concepto, muy relacionado con la inteligencia emocional, se entiende como la capacidad de mirar el mundo desde los ojos de otra persona, entendiendo sus emociones y su punto de vista. Es decir, implica saber ponerse en el lugar del otro. Así, las mujeres cuando escuchan a los demás son capaces no solo de interpretar correctamente su lenguaje no verbal, sino también de empatizar con estas personas. Finalmente, los factores ambientales, el tipo de vida, los eventos vitales, entre otros, también influyen en cómo nos comportamos según nuestro género. Todo esto hace que las mujeres presenten ciertas características psíquicas propias que se explican a través de la psicología de la mujer. Además, esto no significa que todas las mujeres las presenten, sino que de forma genérica es más probable que manifiesten dichas características psíquicas. De lo que sí estamos seguros es que las mujeres son parte fundamental de nuestra sociedad y que cada día demuestran más de qué están hechas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y dejarnos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios. Con gusto te estaremos leyendo. Y si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.